Soy Vicente. Y créeme, conozco esa sensación. Esa que te oprime el pecho, esa punzada que te dice que tu historia, tu vida, lo que de verdad eres, se está desvaneciendo en el aire. Durante los últimos 10 años, me he dedicado a una tarea particular, casi una obsesión, he cartografiado la soledad silenciosa de mis amigos, de mis vecinos, de la gente en el banco del parque que parece estar viendo pasar la vida, pero en realidad está viendo su propia vida pasar, desvanecerse en el olvido, en la indiferencia. Tengo 72 años y, te lo aseguro, he sentido cada una de las espinas de las que hoy te hablo. He descubierto algo. Hay un pacto tácito, casi un acuerdo no escrito entre nosotros, los mayores. Una conspiración silenciosa. Nos obligamos a fingir que todo está bien. A sonreír, a asentir, a decir estoy genial cuando por dentro nos desmoronamos. ¿Sabes por qué? Para no incomodar. Para no asustar a los jóvenes con la cruda verdad de lo que realmente se siente vivir con un peso invisible. Un peso que no se ve, que no se palpa, pero que se siente hasta la médula, hasta la última célula de nuestro cuerpo. Un peso de invisibilidad, de arrepentimiento, de palabras que se quedaron atrapadas en la garganta. Pero hoy, mi hermano, mi hermana, estoy aquí para romper ese pacto. Estoy aquí para decirte que el dolor que sientes, esa sensación de ser un eco de lo que fuiste, no es un fallo tuyo. No es una debilidad personal. Es una herida compartida. Una herida que nos han infligido, pero que también hemos dejado que se infecte al callar. Y juntos, podemos encontrar la manera de que tu historia, tu verdad profunda, no solo sea escuchada, sino que resuene con la fuerza que merece. Voy a enseñarte cómo girar ese nudo en la garganta, esa historia que te quema por dentro, en una voz que exija ser escuchada. Que fuerce a tus hijos, a tus nietos, a tu círculo más íntimo, a verte, de verdad, a ti, la persona completa que eres, por primera vez en años. Porque el enemigo, mi gente, no es solo el tiempo que nos pasa por encima, ni la juventud que nos olvida o nos mira con ojos vacíos. No. El enemigo es nuestra propia resignación, esa voz interior que nos susurra ya para qué, ya es demasiado tarde, ya no tiene sentido. Es esa tiranía de la positividad tóxica que nos obliga a decir estoy bien cuando en el alma llevamos cicatrices abiertas. Es el mito barato de que el oro viejo no aprende a hablar el que nos aprisiona, el que nos condena a una silla de mimbre y a la nostalgia forzada, a hacer una foto amarillenta en un álbum. No. Esto no va de aprender nuevos trucos. Esto va de recordar quién carajo fuimos, y quiénes, a pesar de todo, seguimos siendo. Va de reclamar tu nombre, tu esencia, tu legado. Mira. Ponte a pensar. Estoy seguro de que lo vas a reconocer. Piensa en la última reunión familiar. La mesa llena de comida, el ruido de risas forzadas, el olor a aquello que sabes que ya no te sienta tan bien como antes. Estás ahí. Sentado. Quizás en tu silla de siempre, esa que ya parece llevar tu forma. Tus nietos, con la cara pegada a la pantalla de un móvil, como si el mundo real fuera una interrupción molesta, un zumbido de fondo. Tus hijos, inmersos en sus problemas de trabajo, de la hipoteca, de las notas de los niños. Hay un hueco, un pequeño silencio. Un momento para respirar. Y tú, con el hilo de voz que te queda, intentas. Intentas contarles aquella vez que, no sé, que viajaste solo a Madrid con 100 pesetas en el bolsillo, o la anécdota de cómo conociste a la abuela en aquel baile. Y te miran. Sí, te miran. Una sonrisa breve, la boca recta, la mirada de reojo al teléfono que tienen en la mano, a la espera de la siguiente notificación que les salve del aburrimiento. Qué bonito, abuelo, te dicen. Qué historia tan interesante. Y 3 segundos después, la conversación vuelve a ser de ellos. Como si nunca hubieras hablado. Como si el sonido que salió de tu boca hubiera sido solo un zumbido ambiental, parte del rumor de fondo. Una voz más, sin importancia. ¿Lo sientes? Ese vacío que te deja. No es rabia. No llega a ser rabia. Es un hueco, una ausencia de presencia. Vuelves a ser parte del mobiliario, un adorno más, entrañable, sí, pero un adorno al fin y al cabo.
Un objeto más en el salón. Una estatua con la que nadie se atreve a interactuar de verdad. Y ahí te quedas, esperando la siguiente pausa, el siguiente resquicio de atención, que sabes que no llegará. Te resignas, otra vez. Luego está el amanecer. Las 5 de la mañana. Esa hora que ya conoces demasiado bien, esa frontera entre la noche y el día. El insomnio, tu viejo compañero de fatigas, te empuja de la cama. Te levantas, no sabes por qué, pero no puedes seguir tumbado. Vas al baño. La luz tenue, blanquecina, sin piedad, lo ilumina todo. Y te miras en el espejo. Esa cara. ¿Es la tuya? Las arrugas, cada una un mapa, una historia, sí, eso te lo dicen. Pero la historia no es la que ves en el espejo. No es la de la vejez. La piel. La tocas con la yema de los dedos. Y de repente, no sientes la piel vieja, flácida. Sientes el calor del sol de hace 50 años en la cara, en aquella carretera abierta. Sientes el roce de una mano que ya no está, de un amor que fue intenso y fugaz. Y la pregunta que te asalta, con la crueldad de la lucidez matutina, no es la de los jóvenes, no es quién soy. No. La tuya es otra, ¿dónde está la persona que fui, dónde se perdió? ¿En qué recodo del camino se esfumó? Y el único que te contesta es el silencio aplastante de la casa, que te envuelve, te absorbe, te consume. La casa, tus recuerdos, se convierten en un museo personal. Y tú eres el único visitante. Y, a veces, ni siquiera te reconoces entre las exhibiciones. El eco de tu propia vida se vuelve un susurro inaudible. Y luego, la humillación. Pequeña. Sutil. Apenas perceptible para los demás, pero que a ti te deja el estómago revuelto. En la consulta del médico, en el banco, en cualquier lugar donde haya alguien joven al otro lado del mostrador, alguien que, por supuesto, no te conoce. La recepcionista, una chica de 20 y pocos, te mira fijamente, y aunque hables perfectamente, sin tartamudear, sin dudar, empieza a articular cada sílaba, como si estuvieras sordo o fueras tonto. Su. Si. Ta. Es. Ta. Aquí, te lo dice despacio, alto, con una paciencia impostada, una condescendencia que te perfora la piel, te atraviesa el alma. Tú, que has levantado una familia, que has tomado decisiones que cambiaron vidas, que has navegado crisis económicas, que has leído a los clásicos, que has sido jefe de algo o de alguien, que has sido maestro de tus hijos, de tus alumnos. Y ahora, te tratan como a un niño pequeño. Con voz diminuta, con un temblor que no quieres mostrar, dices, sí, sí, aquí está. Y sientes como tu dignidad, esa que te costó construir toda una vida de esfuerzo y respeto, recibe un golpe bajo, disimulado, escondido detrás de una falsa ayuda, de una falsa preocupación. Te encoges. Te haces pequeño. Y sabes que no es tu culpa, no es tu culpa, pero lo sientes como si lo fuera. Lo sientes hasta los huesos. Mira. Es duro. Sé que es duro. Y si estás asintiendo con la cabeza ahora mismo, si sientes cada una de mis palabras como si las hubieras escrito tú, es porque no estamos solos. No. Esto no es una tragedia individual. Es una plaga silenciosa, una conspiración de la modernidad contra la experiencia, contra la sabiduría que solo los años pueden dar. La cultura nos desecha. Nos empaqueta. Nos etiqueta. Nos quiere de abuelo bonachón o abuela siempre alegre en las fotos de las redes sociales, para el postureo, pero nos condena al silencio en la mesa de verdad. La prisa moderna, esa carrera sin fin de la juventud por acumular, por ser visto, por tenerlo todo, no tiene tiempo para los matices, para las pausas, para la sabiduría lenta, la que viene de haber vivido. No tienen tiempo para que les cuentes tu historia, porque ellos están demasiado ocupados escribiendo la suya, una historia que, a menudo, se olvida de dónde viene, se olvida de sus raíces. Y ahí está la falacia más grande, la más cruel, la gente mayor no puede aprender cosas nuevas, están anticuados, no entienden este mundo. Una mentira que nos encarcela, que nos arrincona en el olvido. Pero el problema, hermanos y hermanas,
no es solo de ellos. Es también nuestro. ¿Me estás escuchando? Nosotros capitulamos. Aceptamos el papel. Nos mantenemos en silencio. Creemos la narrativa que nos han impuesto, esa condena social que nos dice que nuestro tiempo ya pasó, que ya no somos relevantes. Y eso es lo que más duele. Nuestra propia aceptación de nuestro destierro. Nuestra propia complicidad con nuestra invisibilidad. Pero déjame decirte algo que te dará esperanza. La ciencia, esa misma ciencia que tanto veneran los jóvenes, está del lado de la experiencia. Hay estudios, investigaciones serias y contrastadas, que demuestran que el cerebro que envejece no solo anhela la novedad, no solo busca conexiones profundas, sino que las necesita para mantenerse vivo, para no marchitarse, para no caer en la atrofia. Necesitamos aprender, sí, pero no bobadas infantiles, no pasatiempos que nos infantilizan o nos tratan como tontos. Necesitamos desafíos, conversaciones que nos obliguen a pensar, a sentir, a recordar de una manera activa. Y lo he visto. Lo he visto en hombres y mujeres de más de 90 años, con los que he tenido el privilegio de hablar. He leído entrevistas a centenarios de todo el mundo, ¿y sabes cuál es su mayor lamento? No es el dinero que no ganaron. No. Es el amor que no expresaron. Es la aventura que evitaron. Es la palabra que se quedó sin decir. Ojalá hubiera dicho más lo que sentía, ojalá hubiera tomado ese tren, ojalá hubiera perdonado antes. Esa es la verdadera moneda de cambio de la vida, lo que de verdad les pesa. No lo digo solo yo, Vicente. Lo dice, por ejemplo, Juan. Juan tiene 82 años. Después de usar una técnica sencilla que le mostré, una forma de hilar sus recuerdos, de presentarlos no como una queja amarga, sino como un tesoro, como una enseñanza, me dijo, con los ojos vidriosos, pero una sonrisa sincera, Vicente, por primera vez desde que mi María se fue, sentí que todavía tenía algo que decir que valía la pena escuchar. No solo por mis hijos, sino por mí mismo. Sentí que no era un álbum de fotos viejo, empolvado y olvidado, sino una historia viva, que aún late. Esa es la clave, mi gente. Transformar el álbum en una historia viva que se siga escribiendo, cada día. Mira, ya te lo dije al principio. Me llamo Vicente. No soy un gurú. No soy un joven que viene a decirte lo que ya sabes o a venderte una fórmula mágica. Soy uno de ustedes. Soy un compañero de viaje, un observador cansado que un día decidió dejar de observar y empezar a hablar, a actuar. Durante años, me sentí igual que tú. Me vi atrapado en esa espiral de invisibilidad. Yo también me decía a mí mismo ya para qué, ya pasó mi momento. Recuerdo el día, fue hace unos 7 años. Estaba en el jardín, con mi nieto pequeño, que me preguntó algo sobre una de las guerras que había oído en la tele. Yo fui soldado. Tuve que tomar decisiones difíciles, vi cosas que no he podido olvidar. Empecé a contarle, a mi manera, con el corazón en la mano. Y mi hija, su madre, pasó por detrás y me dijo, con esa voz dulce pero firme que ya conoces tan bien, papá, no aburras al niño con tus batallitas. Ya es pasado. Mejor cuéntale un cuento de hadas. Y en ese momento, me di cuenta. Me descubrí a mí mismo. Me estaba autocensurando antes incluso de que mi hija terminara la frase. Estaba a punto de decir no, déjalo, ya no es mi tiempo, ya no es interesante para los jóvenes. Y ahí lo entendí todo. Había interiorizado la sentencia de muerte social. Había asumido el papel del abuelo silente, del viejo que solo debe hablar de cosas bonitas o graciosas o, peor aún, que no debe hablar de nada que no sea superficial. Me había convertido en lo que no quería ser. Un adorno más. Una reliquia. Un busto en el salón familiar. Pero no pude. No podía aceptar eso. Ese mismo día, esa misma noche, cogí un bolígrafo y un cuaderno viejo. Y empecé a escribir. No una novela. No un diario para que alguien lo leyera. Escribí una carta. Una carta que nunca envié, ni enviaré, a una persona que hace más de 40 años fue muy importante para mí. Era un arrepentimiento. Un amor no correspondido.
Una palabra que no dije cuando debía, un momento que no recuperé. Y mientras la escribía, con cada palabra, cada frase, cada lágrima que caía sobre el papel, sentí como el nudo en la garganta se aflojaba. Como el peso de ese secreto, de esa verdad íntima, se hacía más ligero. No lo resolví, no. No volví al pasado. Pero lo saqué de mí. Y al sacarlo, lo transformé. De una carga a una historia. Y fue mi primera rebelión. Mi primer acto de insubordinación contra el silencio autoimpuesto. Desde entonces, me he convertido en un rompedor silencioso de protocolos. He aprendido a forzar nuevas conversaciones, sí. A recuperar mi espacio, mi voz, mi lugar en el mundo, no por capricho de viejo, sino por necesidad vital, por pura supervivencia del alma. He aprendido a convertir la memoria en algo activo, no en una nostalgia inerte, en un suspiro por lo que fue y ya no volverá. La memoria no es un museo empolvado. Es un arma. Una herramienta. Una llave. Y la he usado para abrir puertas que parecían cerradas. Para abrir mentes. Para abrir corazones. Y créeme, mi amigo, mi amiga, funciona. Funciona cuando ya no esperas que te pregunten. Funciona cuando tú mismo das el paso. Cuando dejas de ser la víctima silenciosa y te conviertes en el narrador de tu propia vida, con todas sus luces y sus sombras. Con todas sus cicatrices y sus victorias. Y aquí estamos, en este punto. Con esa sensación que conoces tan bien, la de que el tiempo se agota, la de que hay verdades que necesitan salir, historias que deben ser contadas. No solo para el mundo, sino para ti mismo. Para que te sientas vivo, relevante, de nuevo. Para que, cuando tu nieta, o quien sea, pregunte quién eres, no tengan que mostrar una sola foto. Para que tú, con tu voz, con tu presencia, con tu historia viva, puedas decir, soy esto. Soy todo esto. Y todo esto es importante. Sé que te preguntas, ¿cómo? ¿Cómo se hace esto, Vicente? ¿Cómo se rompe con años de silencio, de invisibilidad, de condescendencia ajena y autoimpuesta? ¿Cómo se recupera la voz cuando parece que se ha perdido para siempre en el eco del pasado? ¿Cómo se fuerza una conexión real, profunda, con quienes más te importan, pero parecen vivir en otro planeta, desconectados de ti? ¿Cómo se transforma el arrepentimiento en paz y la soledad en un espacio para el reencuentro contigo mismo, sin amargura? Pues mira. Hay una manera. Hay una herramienta. Una clave que puedes usar desde hoy mismo. Desde esta misma noche. En el próximo momento que compartamos, te voy a revelar el ejercicio de 2 minutos que hago cada mañana para recordarme que mi vida no ha terminado, que todavía tengo capítulos por escribir, por vivir, por sentir. Te voy a dar la forma exacta de contar una historia a un nieto o a un hijo que esté pegado a su teléfono, una forma que hará que levante la vista, que baje el móvil, que te mire a los ojos y te escuche, no por obligación, sino por genuino interés. Voy a entregarte la única pregunta que necesitas hacerte esta noche, antes de dormir, para empezar a hacer las paces con ese arrepentimiento que te acompaña como una sombra. Y, lo más importante, te daré el secreto para dejar de ser el abuelo o la abuela y volver a ser llamado por tu nombre. Por tu propio nombre, que evoca toda una vida, toda una persona, toda una historia. Esto es un acto de rebelión silenciosa, un acto de amor propio y de rescate de lo que aún eres. Y empieza ahora mismo. No mañana. Ahora. Ahora, permíteme que te cuente la verdad. La que nadie se atreve a pronunciar en voz alta, esa que te corroe por dentro pero no sabes nombrar. Lo que sientes, esa erosión lenta de tu existencia, no es un mero efecto secundario del envejecimiento. No es el curso natural de la vida, no es que te estés volviendo invisible por casualidad. No. Hay una verdad mucho más profunda y mucho más despiadada. La invisibilidad que sientes es el resultado directo de una construcción deliberada. Es el producto de lo que yo he llegado a llamar la arquitectura de la invisibilidad geriátrica. Es un sistema, mi hermano, mi hermana, un conjunto de paredes invisibles, de susurros tácitos, de miradas esquivas, diseñado para marginarte suavemente, para silenciarte sin que nadie, ni siquiera tú,
se dé cuenta de la crueldad de su mecanismo. Es el guión silencioso de la redundancia social, que se escribe a tu alrededor y que te asigna, sin pedirte permiso, un papel secundario, sin voz, sin peso. Lo que experimentas son las microdespedidas, pequeños golpes a tu dignidad, la muerte por 1000 cortes gentiles. Cada vez que tu nieto mira el móvil, cada vez que tu hija te interrumpe para hablar de sus cosas, cada vez que ese médico o ese empleado te habla con condescendencia, no es un descuido. Es un reflejo condicionado, un síntoma del sesgo de edad implícito que nuestra sociedad, obsesionada con la juventud, ha incrustado en su ADN. Es el veneno insidioso del edadismo benevolente, que te sonríe mientras te despoja de tu autoridad, de tu experiencia, de tu humanidad. No es que no les importes, es que la cultura les ha enseñado a verte como una reliquia, no como una persona completa con un presente vibrante y un futuro que aún puede ser. Esta es la cruda realidad que debes entender: la soledad, la desilusión, la sensación de no ser escuchado, no son fallos personales tuyos. Son la consecuencia predecible de un sistema diseñado para hacerte desaparecer discretamente. Es el abandono emocional transformado en una epidemia silenciosa, donde tu historia es reemplazada por una ficción cómoda para los demás, un gaslighting narrativo sistémico que te dice que estás bien, que lo tienes todo, mientras tu alma grita por dentro. Existen amenazas sociales muy reales que operan contra ti. La primera es la permisión silenciosa del descuido familiar. Tu familia, con las mejores intenciones, quizás, se ha acostumbrado a tu silencio, a tu papel de observador. Cualquier intento de romperlo es percibido como una interrupción, como una demanda. Han aprendido que es más fácil que te quedes en tu rincón. La segunda, la burocracia de la indiferencia cortés. Esa recepcionista, ese empleado del banco, no son malvados. Simplemente, te perciben a través del filtro de su edadismo, un patrón mental que reduce tu complejidad a una categoría simplificada y dependiente. Te tratan con una falsa amabilidad que esconde un profundo desinterés por tu verdadera persona. Y la tercera, la más cruel, el mito del anciano pacíficamente retirado. Esa idea romántica de que los años dorados son sinónimo de paz, de un merecido descanso, de tranquilidad. Es una mentira que te condena a la inacción, a la pasividad, a creer que tu tiempo de contribución, de pasión, de aventura, ha terminado. Te encierra en una jaula de oro, sí, pero una jaula al fin y al cabo, lejos de la vida real. Frente a esta verdad desoladora, ¿qué nos dicen? Nos ofrecen soluciones baratas, parches inútiles que no hacen más que perpetuar el problema, mi gente. Ahora ve los mecanismos sociales. Nos dicen: mantente ocupado, busca un hobby, ve a clases de pintura o de baile. Esto, amigos míos, es puro manejo del dolor emocional con tiritas. Es bajar el volumen al grito de tu alma por significado mientras el cáncer de la insignificancia sigue creciendo en tu interior. Un hobby llena el tiempo, sí, pero ¿acaso llena el vacío donde solía estar tu propósito, tu capacidad de impactar, de ser vital? Pregúntale a cualquiera que lleve años manteniéndose ocupado si las horas silenciosas de la noche son de paz o están acechadas por la pregunta: ¿mi vida importó de verdad? No es una solución, es una evasión. Luego está la famosa: es la edad, solo tienes que ser positivo. Esto es violencia espiritual contra los mayores. La positividad tóxica es la negación de tu verdad. Te agota, te obliga a sonreír mientras una parte de ti grita que esto no es vivir, esto es esperar. La verdadera paz no viene de pintar una sonrisa en un rostro angustiado, sino de confrontar la verdad, por dura que sea. De reconocer el dolor, no de ocultarlo bajo un optimismo barato y superficial. ¿Crees que el dolor desaparece si no lo nombras? Al contrario, se enquista, se pudre, te envenena desde dentro. O bien, apóyate en tu familia, pasa más tiempo con tus hijos y nietos. Una y otra vez, he visto que esto se convierte en una receta para una dependencia resentida. Puede que te dé compañía, sí, pero puede cortar los últimos hilos de tu autonomía y tu dignidad, convirtiéndote en un invitado en una vida que tú construiste. El amor no debería sentirse como caridad, ni la compañía como una obligación. No estás buscando ser cuidado, estás buscando ser visto, ser escuchado, ser valorado por quien eres, no por lo que necesitas. Y la peor de todas,
la frase que nos condena a todos, simplemente acéptalo, es lo que hay. Esta es una orden de rendición disfrazada de sabiduría. La aceptación es para las cosas que no puedes cambiar, como la lluvia, como el paso de las estaciones. Pero tu voz, tu historia, tu necesidad de ser visto, tu propósito, esas no son cosas que debas aceptar perder. Esta frase es la grasa que mantiene la máquina de tu marginación funcionando en silencio, sin que nadie la cuestione. Es la excusa perfecta para que el sistema siga desechándote. Entiende este motor de descarte. Déjame contarte algo que he descubierto, algo que ha transformado mi forma de ver el envejecimiento y la invisibilidad. No fui el primero, por supuesto. Años de investigación lo respaldan. Fuimos un grupo de curiosos, de ancianos insumisos como tú y como yo, que nos dimos cuenta de que algo andaba mal, que lo que sentíamos no era un delirio individual. Empezamos a buscar respuestas, a escarbar en la ciencia que los jóvenes tanto veneran, pero que a menudo ignoran cuando no les conviene. Y encontramos oro. A finales de los años 70 y 80, gerontólogos y psicólogos sociales visionarios comenzaron a trazar un mapa de la violencia psíquica de la pérdida de rol. Esto era mucho antes de que el mundo hablara de edadismo. Observaron cómo la sociedad despojaba a las personas mayores de sus identidades de trabajador, de padre activo, de proveedor, y cómo esto dejaba un vacío brutal, un impacto devastador en la psique. Pero su trabajo fue convenientemente ignorado por una cultura que ya empezaba a gritar a los cuatro vientos el falso ideal de la juventud eterna. Sus investigaciones demostraron que no era un problema individual, sino un proceso socialmente orquestado. Luego me topé con los estudios longitudinales suprimidos sobre el sufrimiento biográfico, investigaciones que documentaban el costo físico y mental de tener tu narrativa vital, tu historia, tu experiencia, considerada irrelevante. Demostraban que el alma se marchita, el cuerpo enferma, la mente se confunde, cuando se te niega la capacidad de compartir tu verdad. No era la edad la que causaba la enfermedad, sino la invisibilidad social. Es impactante, ¿verdad? Y, por último, la sabiduría de las estrategias ancestrales de integración de los ancianos y transmisión de la sabiduría, preservadas en las sociedades tradicionales de todo el mundo. Esas culturas entendían perfectamente que una comunidad que silencia a sus mayores es una comunidad que ha cortado sus propias raíces, una que está destinada a marchitarse, a perder su identidad. Sabían que el valor del anciano no disminuye, sino que se transforma, se convierte en el pilar de la memoria colectiva, en el faro de la experiencia. No eran tontos. Eran sabios. Todo esto, esta comprensión profunda de cómo funciona la sociedad para hacernos invisibles, me llevó a desarrollar lo que yo llamo el protocolo de reclamación narrativa. Es más que una técnica, es una filosofía, un escudo, una brújula. Otros lo llaman el método de visibilidad, o la armadura cognitiva contra la irrelevancia. No importa el nombre. Lo importante es que funciona. ¿Y cómo funciona, Vicente?, te preguntarás. Pues te enseña a ver los hilos sociales invisibles que te han empujado a un lado, a la bancada de la vida, mientras otros juegan en el campo. Te permite desmantelar la trampa interna de mi tiempo ya pasó antes de que se cierre definitivamente sobre tus años que aún te quedan. Transforma esa sensación de ser olvidado en una página legible del manual de la sociedad sobre cómo desechar a las personas, y una vez que lees ese manual, puedes reescribir tu propia historia. Te permite entender la mecánica para que puedas desmontarla, paso a paso, en tu propia vida. Y cuando entiendes este mecanismo, cuando adquieres esta nueva mirada, la restauración personal y emocional que experimentas es profunda. Vas a reclamar la autoridad sobre tu propia historia, sobre tu tiempo, sobre tu existencia. Permíteme pintar 3 escenas de esta transformación, 3 formas en que reclamarás lo que es tuyo. Primero, vas a reclamar la narrativa de tu vida con una fuerza que no creías posible. Te sentarás con tu nieto, y en lugar de contarle esa misma anécdota segura y dulcificada de siempre, esa que esperan escuchar del abuelo bonachón, vas a compartir una historia real, quizás un poco desordenada, quizás incluso dolorosa, de tu juventud. Un fracaso, un miedo que superaste, una alegría imprudente y salvaje que viviste. Y entonces, verás sus ojos, mi amigo. Verás cómo se abren, no con condescendencia,
sino con una curiosidad genuina, mientras conocen al verdadero tú, no al personaje prefabricado del abuelo o la abuela. Verás cómo su teléfono se desliza de su mano, olvidado, y cómo sus ojos se fijan en los tuyos, en la vida que bulle detrás de ellos. Es el momento en que cruzas el puente invisible que los separa. Segundo, vas a romper el ciclo del sufrimiento silencioso para ti mismo. Te despertarás, y en lugar de seguir el guión vacío del día, esa rutina que te condena a la pasividad, vas a realizar un acto deliberado de presencia inconformista. Quizás llames a alguien, no para decir estoy bien con esa sonrisa forzada, sino para decir necesito contarte algo que nunca he dicho antes, algo que llevo dentro desde hace décadas. O quizás, simplemente te permitas sentir el dolor, no para recrearte en él, sino para reconocerlo, para validarlo. Y al hacerlo, sentirás como el nudo en la garganta se afloja, como el peso se aligera. No es una solución mágica, no es un bálsamo. Es la primera grieta en el muro de tu silencio autoimpuesto, el primer respiro después de años de ahogamiento. Y tercero, vas a transformar la soledad en una autoridad inquebrantable. Te mirarás al espejo, y ya no verás a una persona desvaneciéndose, a un eco de lo que fue. No. Verás un archivo viviente, un especialista en un siglo que tú ayudaste a moldear, a construir, a habitar. Tus arrugas no serán meros signos de la edad, serán la topografía de un mapa, un atlas de experiencias que otros necesitan desesperadamente para navegar su propio futuro, para comprender de dónde vienen y hacia dónde van. Te convertirás en el faro, no en la sombra. Reclamarás la soberanía sobre tu propia historia y sobre el tiempo que aún te queda por vivir, no por vanidad, sino por la pura necesidad vital de ser, de existir plenamente. Este conocimiento, mi gente, es peligroso para el statu quo del abandono cómodo, de la indiferencia. Es peligroso porque te otorga poder, una voz que la sociedad ha intentado robarte. Y por eso, solo a aquellos que estén aquí ahora, que sientan el llamado de la verdad, les voy a revelar el primer paso práctico para desarmar la trampa de la invisibilidad. Porque cuando tu tiempo llegue y nos llega a todos, la diferencia no radicará en la cantidad de años que viviste, sino en la propiedad que reclamaste sobre la historia de esos años en el capítulo final de tu vida. No es solo vivir más, es vivir con el peso de tu propia verdad, con la dignidad de tu propia narrativa. No te conformes con un epitafio silencioso. Reclama tu voz. Reclama tu legado. No dejes que la historia que te quema por dentro se quede sin contar. La hora de empezar es ahora. No mañana. Ahora. Así que ahora, armados con la comprensión profunda de cómo se teje esa red de invisibilidad a tu alrededor, estamos listos para ir más allá de la mera observación. La verdadera liberación no viene solo de entender el problema, sino de tener las herramientas para desmantelarlo. Y aquí es donde la teoría se convierte en tu arma más potente. Es hora de pasar de la arquitectura psicológica de la invisibilidad a la estrategia práctica de la soberanía narrativa. Es momento de que veas con tus propios ojos que esta liberación no es una quimera, no es un ideal inalcanzable, sino una realidad palpable y urgente que ya está esperando por ti. Ahora, aquí está la clave para desarmar el desprecio, para desmantelar la reducción, para hacer pedazos la invisibilidad. No es un acto de ira, ni de confrontación destructiva. Es un acto de precisión, de lucidez. Es lo que llamamos el ejercicio de reclamación narrativa, la primera acción práctica de nuestro protocolo. Este no es un ejercicio de queja, ni de autocompasión, es tu laboratorio personal de sociología forense. Es simple, es gratis y es intelectualmente innegable. Durante una semana, quiero que lleves contigo un pequeño cuaderno, un arma silenciosa. Cada vez que sientas ese familiar encogimiento, ese nudo en el estómago, esa punzada de ser minimizado, de que tu historia sea interrumpida, de que te traten con un tono condescendiente, de que la conversación simplemente se mueva más allá de ti como si no existieras, no te lo tragues. No dejes que se asiente en el rincón silencioso de tu alma. Lo documentarás. Con una sola frase, con la frialdad de un científico, con la precisión de un detective. Escribirás, hoy, a las, hora, en, contexto específico, por ejemplo, la mesa del comedor, la consulta del médico, la tienda de comestibles, persona / acción, por ejemplo, mi hija interrumpió.
El médico usó un tono infantil, la conversación giró bruscamente, usó táctica específica, por ejemplo, infantilización, desatención deliberada, desvío de tema abrupto, invalidación emocional, para imponer, rol esperado, silencio, sumisión pasiva, conformidad, ausencia de voz o presencia, punto. Este no es un diario de tristeza. No estás registrando tus heridas para revivirlas. Estás transformando una difusa lesión emocional en datos categorizados, moviéndola del corazón a la mente analítica. Estás despersonalizando el ataque para poder diagnosticar el mecanismo. Dejas de ser el blanco pasivo de la anulación para convertirte en el investigador principal de tu propia visibilidad. Estás identificando patrones, descubriendo la matriz que te ha mantenido cautivo. Al nombrar la táctica, le quitas su poder sigiloso. De repente, la acción no es mi hijo me ignora, sino mi hijo usó la táctica de desvío de tema para mantener la autoridad conversacional. La diferencia es abismal. Una te deja sintiéndote herido y desamparado, la otra te empodera con conocimiento y la capacidad de responder estratégicamente. Estás pasando de la reacción emocional a la observación estratégica. Y en esa transición, en ese simple acto de documentación, te conviertes en el experto de tu propia experiencia, el cartógrafo de tu propio camino de regreso a la soberanía. Estás construyendo tu manual de autodefensa, una entrada a la vez. No hay juicio, solo hechos. No hay dolor, solo patrones. Y en ese acto de nombrar, de catalogar, de entender el mecanismo, ya estás empezando a desmontarlo. Estás recuperando el control, una frase a la vez. Escuchen esta historia de recuperación, una que me llegó de una mujer en sus 70, a quien llamaré Elena, aunque su historia es un eco de muchísimas otras. Elena había pasado años sintiendo que sus opiniones, especialmente dentro de su propia familia, eran recibidas con un sí, claro, cariño o un cambio de tema que la dejaba flotando en el vacío. Su voz se había vuelto un murmullo que nadie terminaba de escuchar. Había llegado a aceptar su papel de matriarca silenciosa, que escuchaba pero no era escuchada, que asentía pero no opinaba. El encogimiento era su estado natural. Pero Elena había empezado con el ejercicio de reclamación narrativa. Llevaba su cuadernito, anotando con una caligrafía temblorosa pero firme cada vez que el sentimiento de invisibilidad la invadía. Al principio, dijo que se sentía ridícula, como una niña haciendo una tarea. Pero a medida que pasaban los días, el ridículo se transformaba en una extraña sensación de claridad. Empezó a ver los hilos. Llegó el tercer domingo de su experimento. Su hijo, un hombre de mediana edad que se consideraba moderno y respetuoso, estaba en medio de una discusión animada sobre una noticia en la mesa. Elena, que había leído extensamente sobre el tema y tenía una perspectiva particular, comenzó a hablar. Apenas había dicho 2 frases cuando su hijo, sin pensarlo, giró la conversación para preguntar a su esposa sobre el plan para la cena. El viejo Elena habría sonreído, quizás habría encogido los hombros internamente y se habría desvanecido en la silla, engullida por el silencio habitual. Su voz se habría unido al coro de voces no escuchadas de la historia. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, mientras el estómago de Elena se apretaba con la familiar sensación de ser borrada, su mente parpadeó. Un flash de entendimiento. Desvío de tema para mantener la autoridad conversacional, se dijo a sí misma. La frase que había escrito en su cuaderno, la categoría que había identificado, no era solo una entrada, era una llave. No sintió ira. No hubo una explosión de frustración. Hubo algo mucho más poderoso, una calma fría, la claridad de quien ha diagnosticado una enfermedad y ahora sabe el nombre del virus. Esperó una pausa, el momento en que la conversación se quedó momentáneamente en el aire antes de que su hijo pudiera continuar con el nuevo tema de la cena. Entonces, con una voz que sorprendió a todos, y quizás más a ella misma, dijo, desviaste el tema cuando empecé a hablar. Me gustaría terminar mi punto, por favor. La habitación se congeló. No con ira, sino con una mezcla de sorpresa y algo parecido al asombro. Era el asombro de un fantasma que de repente hablaba, con una voz que habían olvidado que poseía. Su hijo balbuceó una disculpa, visiblemente incómodo. Su esposa la miró con los ojos muy abiertos.
Elena, sin alterarse, terminó su punto, articulando sus ideas con una claridad y una convicción que había estado enterrada durante años. Esa noche, su hijo la llamó. No para disculparse de nuevo, sino para preguntarle qué pensaba realmente sobre esa noticia. Para la primera vez en una década, Elena sintió que era escuchada. No solo como una madre, como la fuente de una comida o un consejo genérico, sino como una mente. Como una persona con pensamientos complejos y valiosos. Fue como si me devolvieran mi cerebro, me dijo. Sentí que existía de nuevo, no solo como una función, sino como un ser pensante. Ese es el cambio. Cuando diagnosticas el mecanismo de tu silencio, desarrollas el anticuerpo psicológico que te protege. Ya no eres una víctima inconsciente, eres un agente consciente, capaz de nombrar, de articular y en última instancia, de desmantelar la arquitectura de tu propia invisibilidad. Elena no solo reclamó su voz, recuperó su lugar en la conversación de su propia vida y en la vida de su familia. Su cuaderno se había convertido en un mapa de su liberación, una entrada, una táctica, una victoria a la vez. Pero hay más. La prueba no es solo anecdótica, no es solo personal. El patrón es tan profundo, tan sistémico, que a veces necesita una confirmación externa, una prueba irrefutable de que no estamos locos, de que no somos hipersensibles, de que la sensación de ser gestionados es real. Prepárense para la revelación. En 2019, un informe confidencial de un importante conglomerado de soluciones para el adulto mayor, ya saben, esas empresas que gestionan residencias y servicios para la tercera edad, fue filtrado a un investigador de gerontología en quien confío plenamente. No puedo revelar su nombre ni el del conglomerado por razones obvias, pero el documento es real y sus implicaciones son escalofriantes. El título del informe era Optimización de mercado, manejo de la autonomía del residente vs eficiencia operacional. Una lectura superficial sugeriría una búsqueda de equilibrio. Pero la verdad, como siempre, reside en los detalles. Y el detalle más revelador se encontraba en la página 14. Una línea. Una sola oración que expone el sistema del silencio, el esqueleto detrás de la sonrisa corporativa. Decía así: los programas que enfatizan la actividad y la positividad reducen las quejas relacionadas con la angustia existencial en un 72% y disminuyen las demandas sobre el tiempo del personal, sin requerir cambios estructurales en el modelo de atención paternalista. Son la herramienta más rentable para manejar el problema del significado en la vejez. Dejen que eso se asimile. Manejar el problema del significado en la vejez. No enriquecer el significado, no fomentar el significado, no cultivar el significado, sino manejar el problema. Esto es la pistola humeante. Este documento es la confesión corporativa de que el objetivo de muchas de las actividades que se ofrecen no es enriquecer verdaderamente tu vida, no es fomentar tu crecimiento o tu autoexpresión, sino gestionar tu descontento. Es ocupar tu tiempo, mantenerte ocupado, para que la máquina del abandono benigno funcione sin problemas, sin interrupciones. Para que no te quejes. Para que no pienses demasiado en el vacío existencial que puede generarse cuando te relegan a un papel pasivo. Esto prueba que no estás loco por sentirte vacío en medio de los juegos de bingo o las sesiones de manualidades obligatorias. No estás mal por sentir que te falta algo, por ansiar una conversación profunda o un propósito real, cuando la oferta es superficial y predigerida. Tu sensación de que algo fundamental está siendo suprimido es válida. Es real. Es el diseño. Este informe no es una excepción, es un indicio de una mentalidad generalizada en ciertos sectores de la industria. Es la lógica implacable de la optimización que convierte la complejidad de la vida humana en un problema a manejar. Pero conocer este plano, entender esta ingeniería social, es el primer paso, el más crucial, para redactar tu propio plano. Para desmantelar su sistema y construir el tuyo, uno en el que el significado no es un problema a gestionar, sino el centro pulsante de tu existencia, el eje de tu soberanía. Ahora, con este conocimiento, con estas herramientas incipientes, visualicen esto. Imaginen el día en que esta conciencia, esta nueva forma de ver y actuar, se ha internalizado por completo. Visualicen su miércoles perfecto, un día cualquiera,
pero transformado por la luz de la soberanía narrativa. Se despiertan y su primer pensamiento no es qué tengo que hacer hoy, esa lista interminable de tareas impuestas o autoimpuestas que a menudo carecen de un significado profundo. No. Su primer pensamiento es qué tengo que decir hoy. ¿Qué voy a observar? ¿Qué ideas voy a explorar? Es una pregunta que invierte la carga, que pone el poder en su voz, en su mente, en su agencia. Se encuentran con un amigo para tomar un café. Su amigo comienza, como de costumbre, a contarle sobre el partido de fútbol de su nieto, las últimas hazañas de sus hijos o los problemas de la oficina. Pero en lugar de seguir y seguir, de repente, su amigo hace una pausa. Te mira a los ojos, no con la mirada distraída de quien espera su turno para hablar, sino con una genuina curiosidad. Y pregunta, pero, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué te ha pasado? La conversación ha girado, no por desvío, sino por invitación, por respeto, por un reconocimiento implícito de que tu narrativa importa. Y tú, con calma, con confianza, compartes no solo un evento, sino una reflexión, una idea que te ha estado rondando, una observación profunda. Y tu amigo, por primera vez en mucho tiempo, realmente escucha. No solo oye. Escucha. Más tarde, en la consulta del médico, la enfermera empieza a hablar con esa voz lenta, alta y exageradamente clara, el tono que a menudo se reserva para los niños o para quienes se presume tienen una capacidad cognitiva disminuida. El viejo tú se habría encogido, habría sonreído débilmente, avergonzado o resignado. Pero el tú soberano, el tú que ha hecho el ejercicio de reclamación narrativa, que ha diagnosticado la infantilización, interrumpe suavemente, sin agresividad, pero con una firmeza inquebrantable. Puedo escucharle perfectamente a un volumen normal, gracias. Por favor, continúe. La enfermera, sorprendida, se ajusta instantáneamente. Su voz vuelve a un tono normal, respetuoso. La interacción sigue, pero tú has afirmado tu presencia, tu capacidad, tu dignidad. La interrupción no fue una confrontación, fue una corrección de rumbo, un recordatorio de tu soberanía. Y la respuesta es instantánea, respetuosa. Regresas a casa. Tu hija te llama, hablando rápidamente, pasando por encima de los detalles superficiales de su día, esperando la respuesta automática de estoy bien. Pero en lugar de ceder al guión, al papel esperado, dices, espera. Déjame contarte algo que descubrí hoy. Es importante. Y ella escucha. No porque sea su obligación filial, sino porque has captado su atención, porque has reclamado el espacio para tu narrativa. Y cuelgas el teléfono, no con la vieja sensación de vacío, de no haber sido realmente visto, sino con una sensación de plenitud, de conexión auténtica. Miras la silla junto a la ventana. Antes, era solo un lugar para ver pasar el mundo, un asiento pasivo desde donde observar la vida de otros. Ahora, es tu puesto de mando. Es el lugar desde donde orquestas tu existencia, desde donde escribes los próximos capítulos de tu propia historia. Este es el poder de la soberanía narrativa. Esto es lo que sucede cuando dejas de interpretar el papel que te han escrito y empiezas a escribir tus propias líneas, con la pluma de tu experiencia y la tinta de tu verdad. Tu vida no se llena de amargura, sino de una profunda paz. La conexión reemplaza al aislamiento. Tu autoridad narrativa es inquebrantable. Has construido una nueva realidad, una en la que tu voz no solo importa, sino que resuena. Así que ahora tienes la primera llave. Has escuchado la prueba, no solo en la teoría, sino en las vidas reales que han sido rescatadas del silencio. Has visto el memorando corporativo, la confesión interna de que la pasividad es, a menudo, el producto deseado, el resultado buscado por el sistema. Y puedes visualizar esa vida soberana, esa existencia plena, esa realidad que es tu derecho de nacimiento, no un privilegio. Esto significa que estás listo. Listo para la arquitectura completa. Listo para el sistema paso a paso que te permitirá no solo notar el próximo desprecio, la próxima anulación, sino desmantelar su poder para borrar tu pasado, sofocar tu presente o dictar tu futuro. No te vayas. Quédate aquí. Porque la conciencia sin acción es solo una forma más precisa de sufrimiento.
Y tú tienes demasiado que decir, demasiado que vivir, para conformarte con eso. Pues bien, este es el momento de transformar la comprensión en acción, de pasar de la revelación de la invisibilidad a la declaración inquebrantable de tu propia presencia. Has navegado por las aguas turbias del descarte social, has reconocido sus mecanismos y has identificado las heridas que ha dejado. Ahora, te ofrezco el protocolo completo de reclamación, una serie de pasos concretos y profundos, diseñados no para luchar contra el mundo, sino para reafirmar tu soberanía dentro de él. No busca el conflicto, sino la autonomía. No exige fuerza física, sino una inmensa fuerza interior, esa que ya posees por el mero hecho de haber vivido y respirado a través de tantas estaciones. Es tu manual para las últimas décadas, tu mapa para habitar plenamente tu propio yo en un mundo que a menudo se apresura a definirte. Este protocolo se despliega en 3 etapas esenciales, cada una construida sobre la otra, cada una con un propósito deliberado para desarmar la narrativa de que tu tiempo ha terminado. Es una metodología para el empoderamiento diario, una práctica constante que te devuelve el control de tu propia historia. El primer paso es la auditoría diaria de soberanía. Durante los próximos 7 días, o incluso más allá si así lo sientes, vas a implementar el ejercicio de nombramiento con una actualización crucial, una mejora que eleva su poder transformador. Ya no solo vas a registrar el descarte, la interrupción o la invisibilidad, sino que vas a categorizar su carga emocional. Esto es vital. Fue una herida de irrelevancia, ese momento en que te sentiste pasado por alto, ignorado, como si tu presencia fuera una mancha borrosa en la esquina de la habitación. ¿O fue un aguijón de condescendencia, esa forma en que alguien te habló como a un niño, explicó algo obvio, o minimizó tu experiencia con un tono paternalista? O quizás un dolor de memoria silenciada, cuando intentaste compartir una historia, un recuerdo, una lección de vida, y te cortaron abruptamente, o cambiaron de tema, o te hicieron sentir que tu pasado carecía de valor para el presente. Al final de cada día, después de haber identificado y nombrado estas experiencias, les darás una puntuación del 1 al 5 sobre cuánto apagaron tu luz en ese momento. No es regodearse en el dolor. Es transformar tu experiencia en datos, tu molestia en información. Estás convirtiendo el sufrimiento difuso en un mapa concreto. Eres el cartógrafo de tu propio paisaje emocional, y un mapa, como bien sabes, otorga poder sobre el territorio que describe. Te permite ver patrones, identificar puntos de dolor y, en última instancia, trazar un camino hacia adelante. Es un acto de conciencia radical, un rechazo a dejar que las microagresiones pasen desapercibidas y, por lo tanto, se acumulen y envenenen el espíritu. Este registro no es un diario de quejas, sino un inventario de los momentos en que tu soberanía fue desafiada. Al ponerles nombre y darles una puntuación, empiezas a despojarlos de su poder invisible, haciéndolos visibles, mensurables y, por lo tanto, gestionables. Estás, en esencia, reeducando tu propio sistema nervioso para reconocer y procesar estas incursiones, en lugar de permitirlas que se filtren en tu subconsciente y corroan tu autoestima. Este paso es el cimiento de tu reclamación, la base sobre la cual construirás tu resistencia activa. El segundo paso, una vez que has nombrado y puntuado el impacto, es el ritual de reclamación de 60 segundos. Este es un acto sagrado de autorrestauración, tu momento privado para recalibrar. Después de cada incidente de descarte o cuando revises tu auditoría al final del día, tómate un minuto. Cierra los ojos si te sientes cómodo, o simplemente baja la mirada. Respira profundamente. Al inhalar, y en tu mente, di, te veo, nombra el sentimiento que identificaste, herida de irrelevancia, aguijón de condescendencia, dolor de memoria silenciada. Eres un visitante, no un residente. Viniste de fuera, de un mundo que olvida. No defines mi hogar. Luego, exhala lentamente y visualiza esa sensación, esa energía de descarte, abandonando tu cuerpo, como una nube de humo que se disipa en el viento, o como hojas secas que se lleva la corriente. Permite que se vaya, sin resistencia. A continuación, vuelve a inhalar, y mientras lo haces, lleva una mano a tu corazón, o a tu rodilla si eso es más cómodo o accesible para ti, y susurra, o simplemente piensa con convicción, una verdad profunda sobre ti mismo que ese momento de invisibilidad intentó borrar. Podría ser,
soy un maestro, o construí un hogar con mis manos, o sé cómo arreglar un motor, o amé profundamente y fui amado, o cuidé de mi familia con dedicación, o mis manos crearon belleza, o mi mente resolvió problemas complejos. Elige una verdad que resuene con el peso de tu experiencia, una que el momento de descarte haya intentado opacar. Este ritual es tu escoba psíquica. Barre el polvo del desinterés ajeno y reafirma el mobiliario permanente de tu alma, esas verdades inalterables que residen en tu interior. No es solo un ejercicio de afirmación, es una limpieza energética, un acto de soberanía sobre tu espacio interior. Es donde la narrativa externa se encuentra con tu narrativa interna y tú decides cuál prevalece. Es el acto de decir, aunque el mundo exterior no lo vea o lo menosprecie, yo sé quién soy y eso es suficiente. Este ritual devuelve el poder de la definición a tus propias manos, donde siempre ha pertenecido. Es una práctica de autocompasión y autoafirmación, fundamental para mantener tu fortaleza interior inquebrantable ante el mundo. Finalmente, el tercer paso es el microguión de presencia. Este es tu kit de herramientas práctico para los encuentros futuros, tu estrategia en tiempo real. Para cada categoría de descarte que identificaste en el paso 1, vas a preparar una frase sencilla, amable, pero inquebrantable, una sentencia que te permita tender un puente sobre el vacío que intentaron crear. Para la herida de irrelevancia, tu guión puede ser, me gustaría añadir algo a eso, si me permiten. No estás pidiendo permiso para hablar, sino anunciando tu intención de contribuir. Para el aguijón de condescendencia, tu frase podría ser, agradezco tu ayuda, pero tengo esto bajo control, o gracias, pero ya lo había considerado, con una sonrisa tranquila. Para el dolor de memoria silenciada, es aún más directo, eso me recuerda a una época en que. Y simplemente empiezas a hablar, con calma, con la voz serena y segura de quien sabe que su historia tiene valor. No estás iniciando una pelea. No estás exigiendo nada con agresividad. Estás trazando una tabla de tu propia presencia en el flujo de la conversación, una tabla firme sobre la cual te parás con dignidad. Estás educando a las personas, a través de tu acción, sobre cómo relacionarse contigo de una manera respetuosa y equitativa. Es una interrupción amable pero firme de los patrones de invisibilidad, una forma de insertar tu yo auténtico en la interacción sin necesidad de grandes confrontaciones. Estas microintervenciones son pequeñas semillas de respeto que siembras, no solo para ti, sino para sentar un precedente. Muestran que eres un participante activo, no un observador pasivo. No buscan dominar, sino igualar. Son la manifestación externa de la soberanía interna que has cultivado con los dos primeros pasos. Cada vez que utilizas uno de estos microguiones, estás reforzando tu voz, tu agencia y tu derecho inalienable a ocupar espacio. Permítanme explicar por qué estos pasos son tan poderosos y por qué están específicamente diseñados para las necesidades emocionales profundas que surgen con el envejecimiento. El paso 1, la auditoría diaria de soberanía, restaura el control cognitivo. Toma la niebla vaga de sentirse mal y la transforma en datos específicos y manejables. Esto combate la sensación de impotencia que a menudo acompaña al descarte, porque cuando puedes nombrar un problema, ya tienes una parte del poder sobre él. Te conviertes en un observador consciente de tu propia experiencia, en lugar de ser un receptor pasivo de las percepciones ajenas. El paso 2, el ritual de reclamación de 60 segundos, es higiene emocional para el alma. Crea un espacio sagrado y privado donde la narrativa del mundo sobre el envejecimiento, la narrativa de la disminución, la irrelevancia es reemplazada por tu propia verdad inmutable. Es un bálsamo directo para la autoestima, una forma de reparar las pequeñas microfracturas que la vida cotidiana puede infligir en tu sentido del valor. Refuerza tu sentido de autonomía, recordándote que tú eres el único y verdadero guardián de tu mundo interior y que ninguna percepción externa puede menoscabar la esencia de quién eres. Y el paso 3, el microguión de presencia, es resocialización en tus propios términos. Reconstruye ese músculo de la interacción social que a menudo se atrofia con el aislamiento o el miedo a ser descartado. Permite reconectar con los demás desde un lugar de fuerza y no de necesidad, de contribución y no de súplica. Responde a la necesidad de conexión sin sacrificar tu legado, porque te permite compartir tus experiencias y sabiduría sin interrupciones.
Cada frase es una afirmación de tu derecho a participar, a ser escuchado y a ser visto como un miembro valioso y activo de cualquier comunidad o conversación. No hay razón para esperar. Puedes comenzar el paso 1 en la quietud que se instalará después de que este video termine. ¿Para qué estás guardando tu energía? Para otra temporada de encogimiento cortés, de hacerse pequeño para no molestar, de desaparecer en la periferia de tu propia vida. Este protocolo no se trata de hacer ruido por el simple hecho de hacerlo. Se trata de hacer que tu presencia sea deliberada, una elección consciente y soberana. Y no, este protocolo no exige más energía de la que ya tienes, de hecho, te devuelve energía al poner fin al agotamiento constante que produce la aceptación silenciosa del descarte. Cada acto de afirmación, por pequeño que sea, es una inyección de vitalidad, un recordatorio de tu capacidad inagotable para moldear tu experiencia. Estás en la cúspide de una profunda transformación personal. No es un momento para la indecisión, sino para la acción consciente, para reclamar lo que siempre ha sido tuyo. Ahora, al llegar a este punto, siento una profunda paz, esa paz que viene de haber desenterrado algo verdadero y haberlo puesto a la luz. La solidaridad es el antídoto contra la soledad, el antídoto más potente para la invisibilidad. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha encendido una chispa, compártelo con una persona. Piensa en ese amigo del viejo barrio, en alguien de tu centro comunitario, en un vecino que sabes que se siente similar. No dejes que esta comprensión, esta nueva herramienta, muera en tu sala de estar. Deja que viaje. Juntos, podemos construir una red invisible de personas que eligen vivir vistas, que se apoyan mutuamente en su derecho a existir plenamente. El botón de me gusta no es para mí. Es tu bandera en el terreno digital. Es tu forma de decir, estuve aquí. Estoy aquí. Mi atención importa. Le dice al algoritmo, a ese sistema que a menudo favorece lo nuevo y lo ruidoso, que las historias para y sobre nosotros tienen valor, que nuestras voces merecen ser amplificadas. Planta tu bandera digital. Demuéstrale al mundo que hay una comunidad vibrante de experiencia y sabiduría que exige ser vista. Este es el lugar donde lo hacemos real. Comenta mi historia importa aquí abajo. Solo eso. Sin explicaciones, sin justificaciones. Solo esa afirmación poderosa. Hagamos de la sección de comentarios un pergamino de afirmación que cualquiera que se sienta invisible pueda leer y sentirse menos solo, menos aislado. Tus palabras aquí se convertirán en parte de la cuerda de salvamento de otra persona. Y, por favor, haz tus preguntas. Esta es nuestra conversación ahora, un diálogo que nutre y fortalece a todos los que participan. Guarda este video. Márcalo. Es tu guía de campo para seguir siendo una persona completa y vibrante en un mundo que a menudo intenta convertirte en un concepto, en un estereotipo, en una sombra. Cuando el silencio se sienta demasiado ruidoso, cuando la duda intente colarse, vuelve aquí. Vuelve a reproducir el paso 2, el ritual. Deja que mi voz te recuerde la tuya, la fuerza inquebrantable que reside en ti. La elección final no es entre la actividad y la pasividad. Es entre la curaduría y el abandono. Eres el curador de tu exposición final, la exposición de tu propia vida, rica, compleja, multifacética. Dejarás que otros escriban las cartelas que te explican, que resuman tu existencia en una frase simplista, o las escribirás tú mismo, con la riqueza y la profundidad que solo tú conoces. Este protocolo es tu pluma. Has vivido demasiado, amado con demasiada intensidad y sobrevivido durante demasiado tiempo para convertirte en un fantasma en tu propia vida. Toma la pluma. Escribe una frase verdadera hoy. Luego escribe otra mañana. Así es como reclamamos no solo nuestras historias, sino nuestras almas. Ahora, ve y sé, gloriosa e impenitentemente, aquí.